a juicio de cada asociación es lo mejor. Ambas asociaciones decidieron separar caminos y a uno no le puede parecer, pero es respetable en ese sentido. Sí, de todas maneras. Y en ese sentido, la idea, como dice don Jaime, es apoyar a ambas instituciones y a la larga yo creo que es lo que todos buscamos, los que estamos un poco involucrados en el deporte, es que a la larga a todos los que representan a la comuna les vaya bien, o sea, al menos ese siempre ha sido mi motor. Esa es la intención de todo, del programa, de todo como ciudadano, de que a todos les vaya bien, incluso Las Palmas hasta último momento, la radio siempre lo estuvo apoyando. Sí. Don Lester iba a los partidos, así que no se puede decir que no lo hemos apoyado. Sí, que, claro, entonces es que en ese sentido también a Parrales igual, porque claro. Ahí, claro, y así siempre ha sido igual, pues. Lo sabes, cuando estuvo el Roble, incluso se transmitió el partido, así que no hay tanto diferencia, que a veces por pequeños grandes detalles armamos una tormenta. Entonces no hay que saber. Sí, claro. Es que yo en ese sentido que siento que como programa sí había que hacerse cargo de algunas cosas que también a mi juicio en su momento no se hicieron bien, pero lo personal yo, por eso le decía, yo no me quiero hacer cargo de algo que porque yo mala relación con ellos en general no he tenido. No he tenido, yo igual no he tenido nunca mala relación. Sí entiendo lo que usted planteaba, que era que oficialmente quizá a veces costaba conseguir información, pero al menos ya un tema que podíamos dar por subsanado y siempre dejar en claro que la intención del programa es esa, o sea, es ayudar en todo lo que sea posible en difusión, porque a la larga la difusión ayuda mucho, y destacar las cosas positivas de en este caso que es el fútbol rural, de las cosas que han hecho, que si uno lo lleva al ámbito deportivo, es la asociación que ha ido sacando la cara al menos a nivel comunal en los campeonatos regionales, o sea, más allá del campeonato del Roble, hubo una buena participación en selecciones después de ese mismo año, más allá de también cómo se terminó el proceso en la sub-15, claro. Se llegó a cuarto final, el Roble llegó a cuarto final en la Supercopa, claro. O sea, habla de un nivel a la larga que se ha tratado de mantener y que se compite, y eso hay que reconocerlo, o sea, en ese sentido la rural ha sacado un poco la cara en ese sentido, y también se entiende que la local quizá está en un proceso de reconstrucción, porque finalmente el campeonato que se hacía en conjunto, el Interasociaciones, ayudaba porque mantenía a los clubes locales jugando a un nivel alto con los clubes rurales, pero al separarse había que asumir el proceso de reconstruir, porque había una asociación con 5 clubes donde habían series que se estaban jugando libre y que costaba ser competitivo cuando se armaban selecciones, que era difícil ir a competir en una Copa de Campeones cuando para salir campeón acá se jugaban campeonatos cortos, entonces claro. Y en eso también ha habido una mejora sustancial, yo siento, en la local, el ingreso también lo hemos dicho en otros programas de Runge y Montenegro en ese sentido, al menos lo deportivo ha ayudado harto, si bien el año pasado en las selecciones no se vio eso, en la Copa de Campeones lo vimos, o sea, más allá de que a lo mejor Estrella de Prat que eliminador tiro, es como quedó eliminado. Yo siento que hay un tema de forma a veces igual. Runge avanzó 2 etapas, llegó hasta el último partido con chance de avanzar, y es un equipo que era su primer año como parte oficial de la asociación, y logró ser subcampeón, prácticamente peleó el campeonato hasta la última fecha y fue competitivo en cierta medida en la Copa de Campeones, que uno puede decir que en segunda ronda, pero es difícil la Copa de Campeones, o sea, sí. Cada día se hace más difícil. Hay clubes que invierten mucho y les pasa lo mismo, que han eliminado sin mencionar quizás clubes de acá de Yayay, por ejemplo el caso de Gloria Navales, que uno de los que más invierte en la región perdió ahora en la ida, en un momento más vamos a dar los resultados, y prácticamente está con un pie fuera ya en Gloria Navales. Claro, Gloria Navales, claro, en la Copa de Campeones, o sea, en esta Copa todo puede pasar, se puede perder 3-0, 4-0 y a veces se dan vuelta, pero eso habla de que a la larga es una copa tan difícil que no hay una fórmula. Hay clubes que invierten mucho dinero y no consiguen el resultado o el objetivo, que es ser campeón. Claro. Es el único objetivo que consiguen, que buscan todo, claro, ser campeón. Y también hay gente a lo mejor que va con jugadores de casa y les puede resultar, claro. como también no. Entonces, pero
pero al menos yo creo que se ha logrado competirse. De hecho, al menos lo que es Copa Campeones se equiparó un poco las participaciones hacia afuera, porque quedaron uno cada asociación en la primera fase y después los otros dos lamentablemente quedaron eliminados en segunda fase, pero avanzaron prácticamente en la misma cantidad de fases en la Copa. Entonces nos hubiese encantado que hubieran avanzado mucho más. Pero a veces una mala tarde, un mal partido. Hay clubes que yo veo a veces que me meto igual que usted, a veces igual que yo creo que muchos, nos metimos al teléfono, en el Facebook, y a veces están transmitiendo partidos y uno se queda en ellos. Sí. Y por ejemplo esta semana veía Delicia parece que era. Sí, Unión Delicia. Iba ganando 2-0 primer tiempo, fácil. Claro. Empató a 2. Empató a 2. Claro. Entonces 2-0 uno dice, va a ganar fácil. No es nada así. No es nada tan fácil porque después los otros equipos cualquier cosa y empatan. Así que está muy competitivo el campeonato de campeones y cada día se pone más atractivo. Miraba, parece que son 8 equipos de clubes de aquí de la zona de... 7 entiendo. Yo vi parece que eran 7 o 8 de la zona claro, de la zona Concagua que van quedando. Claro, que van quedando. Y esta semana ojalá sigan quedando los mismos. Sí, de hecho aquí los tengo, que va quedando el Diamante de Rinconada, que fue quien eliminó a Rungue. Ya. Valle Alegre de Calle Larga, que está jugando ahí con Diamante, que en esa llave debería quedar uno. Va a quedar uno, ya uno menos ya en el camino. Unión Tocornal de Santa María, Colo Colo Farías de San Esteban. ¿También son los dos de allá o juegan los dos? No juegan los dos. Ya. A Unión Tocornal le toca con Trinidad Limache y Colo Colo Farías con el Sauce del Belloto. Ya. Almendral Alto, el Cóndor de Putaendo y Unión Delicia de San Felipe. Recordemos que ya estamos en los 32 mejores de la región, claro. 16avos de final, como se les suele llamar. Y claro, en la comuna lamentablemente los últimos 2 participantes que quedaban en juego fue Las Palmas, que hace una semana atrás ya quedó eliminado. Claro, quedó eliminado. Como la semana pasada no tuvimos programa, por eso estamos haciendo un pequeño repaso. Quedó eliminado luego de ir con una clara ventaja, y hay un poco lo que hablábamos recién. Ya de una ventaja de 4-0. 4-0, claro, que al final no garantiza nada, porque al final hay que viajar al puerto, se juega en otras condiciones, cancha sintética, que es una cancha que está prácticamente en un hoyo, es muy calurosa la cancha de Gómez Carreño, y contra todo pronóstico quizás Las Palmas lamentablemente cayó 6-2 en el partido y después en penales. Adera, que no se fueron con 6-2 directos, ¿no? ¿Cómo? No, con 6 directos se fueron directos afuera. No, porque eran 6 ellos, más 2 de Las Palmas, y los 4 que había hecho Las Palmas acá igualaban a 6. Ya igual. Claro, y ahí fueron a penales y lamentablemente Las Palmas quedó eliminado. Claro. Y después de ese encuentro, de hecho todavía no terminaban los penales y ya estaba jugando Rungue acá con Diamante de Rinconada. Rungue que había llegado con una diferencia de un gol, perdiendo la serie, que jugó acá la vuelta en el complejo Chorrillo, y lamentablemente se encontró con 2 goles en muy poco tiempo. O sea, antes de, yo creo, de los 15 a 20 minutos ya perdiendo 2-0 Rungue. Después empezó a hacer un poco de pie en la cancha y a recuperar un poco el manejo del juego. Logró descontar con un autogol. Y en el segundo tiempo, cuando Rungue ya empezaba a irse un poco más arriba, le marcan el 3-1, que prácticamente ya sentenciaba la llave. Si bien Rungue al final del partido logró descontar con un muy buen gol, un gol de fuera del área, no alcanzaba ya, porque ya con eso quedaban cerca de 2 minutos, necesitaba 2 goles para recién ir a penales. Entonces, el equipo muy parejo el de Rungue, pero Diamante se notaba, al menos lo que yo logré ver en ese encuentro era que Diamante siempre dominó el partido. O sea, Rungue no logró hacer quizás pie para ser un dominador, o que uno llegara a pensar desde afuera que podía quedarse con la llave. Entonces se notó la superioridad. Claro, se notó la superioridad del rival. Y ahí, como mencionábamos, quedaron eliminados lamentablemente todos los representantes de nuestra comuna.
se avanzó a la etapa de los 32 mejores, como decíamos, y tenemos los resultados de esta etapa que se jugó este fin de semana recién pasado. Juventud Independiente de Los Placeres venció 2-1 a Manuela Figueroa de Quillota. Diamante de Rinconada venció 2-1 a Valle Alegre de Calle Larga. Minas Melón de Nogales venció 4-1 a Unión El Tranque del Belloto. Minas Melón, recordemos que es el último supercampeón, que es como una especie de Copa Campeones más chica, así que es uno de los favoritos a quedarse con la Copa este año. Nacional de Limache perdió 2-0 de local con Guillermo Rivera de la Osman Pérez Freire. Guillermo Rivera, que es el actual campeón y el también actual subcampeón nacional. Estrella Roja de la Asociación Osman Pérez Freire venció 2-0 a Cerro Alegre de San Antonio. Trinidad de Limache empató 1-1 de local con Unión Tocornal de Santa María. Atlético Baquedano de Peña Blanca perdió 3-1 de local con Litoral Maitencillo de Puchuncaví. Villa Dulce de Viña del Mar perdió 4-2 con Bandera de Chile de Viña del Mar. El Sauce del Belloto empató 2-2 con Colo Colo Faría de San Esteban. Juventud Granadilla, que es el rival que eliminó a Las Palmas, venció 2-0 de local con Almendral Alto. Torino de la Asociación Puerta del Pacífico de San Antonio venció 1-0 a Cóndor de Putaendo. Unión Delicias de San Felipe empató 2-2 con las Colinas de Viña del Mar. Tres Estrellas de la Gómez Carreño perdió 3-1 con Unión Cortés de Nogales. Algarrobo empató 2-2 con Independiente de Papudo. Flecha de la Ligua en uno de los clásicos que se jugó en esta fecha, clásico de la Asociación de la Ligua, empató 0-0 con la Higuera de la Ligua, dos clubes que han levantado la Copa Regional. Claro. Y el partido que hacíamos mención hace unos minutos, Nacional de Quillota venció 3-1 a Gloria Navales en Quillota. Claro, es un resultado un poco abultado, pero en esta Copa todo se puede dar. Todo se puede dar, así que... Nada más que por lo que conversamos también, que los jugadores son de categoría, los dos clubes, o sea, no tienen jugadores, hay jugadores que definen partidos. Eso tienen estos clubes grandes, como se ha denominado grandes en el equipo de campeones. Claro. Hay uno o dos jugadores, como siempre, que ya marcan diferencia. Marcan diferencia en el sentido de que hay un tiro libre, que hay una jugada puntual, la aprovechan. Entonces... Son de momento, el partido a veces, como se dice, se descuidan y le hicieron el gol al tiro. Entonces no... Por eso que tanto apasiona a tanta gente, y tanta gente la sigue, porque son buenos partidos, buenos jugadores, y eso le gusta ver sobre todo a la gente que el día domingo espera eso. Lamentablemente en esta zona estamos ahora sin clubes representantes, que a nosotros... Acá a todos los duele harto, porque Yayay no es una comuna chica, es una comuna grande que debía tener, parece que ahora tampoco, por lo que escuchaba mi colega, que parece que hasta los de Catemo ya no hay ya. Pues. No, Catemo tampoco. Tampoco Catemo tiene representante, entonces eso no lo ayuda mucho como el deporte, como que si estamos bien. Pues. Que ahora ya este año van a venir selecciones, y de las selecciones se sacan casi siempre de todos estos clubes que algo tienen que decir. Claro, la base. La base, entonces... eso no es tarea para los jugadores, eso es tarea para los dirigentes. Eso. Sí. Antes de cambiar de tema, vamos a dar la programación de la vuelta de la tercera fase de la Copa de Campeones. El sábado a las 16 horas en el Estadio Ejército Libertador, un Delicias con Las Colinas. Entiendo que es el estadio de Curimono, ¿no? Aparece porque no. También a las 16 en Complejo Gómez Carreño, Gloria Navales con Nacional de Quillota. El sábado a las 18 en la cancha Tocornal, Unión Tocornal versus Trinidad de Limache. También el sábado en la cancha Juan Rosas en Putaendo, Cóndor con Torino de San Antonio. En el Municipal de Nogales, Unión Cortés con Tres Estrellas, también a las 18 del sábado. Y el sábado a las 19 en el Estadio La Higuera de la Ligua, La Higuera con Flecha de la Ligua. El sábado también a las 20 en el Estadio Baquedano, El Tranque con Minas Melón de Nogales. En el complejo Man Pérez Freire, Guillermo Rivera recibe a Nacional de Limache. En el Estadio Luis Helves de Papudo, un Independiente Papudo con Deportivo Algarrobo, el sábado a las 20. Y se cierra la tercera fase el día domingo
A las 12 en el complejo Gómez Carreño, Bandera de Chile con Villadulce. El domingo a las 13 en el Municipal de Santa María, Almendral Alto con Juventud Granadilla. El domingo a las 16 horas, en la cancha Valle Alegre en Calle Larga, Valle Alegre recibe a Diamante de Rinconada. En el Estadio Cristo Rey también a las 16, de San Antonio Cerro Alegre con Estrella Roja. También a las 16 la cancha de Colo Colo Farías de San Esteban con Sauce del Belloto. En el estadio Gregorio Stay, Litoral versus Baquedano. Y se cierra la tercera fase el día domingo a las 18 en el Lucio Fariña de Quillota, Manuela Figueroa versus Juventud Independiente. Y ahí ya con eso sabríamos los 16 mejores. Claro. Ahí ya empieza la etapa claro, más. Ya en esta etapa se ven partidos bien buenos, bien clásicos. Sí. Que se van a ver. Ese que está en Rinconada, donde juegan 2 equipos de ahí de la zona, también ese partido va a ser bien disputado. Sí, y sobre todo Valle Alegre, que el último año ha sido de los animadores de este campeonato. De hecho, Valle Alegre entró, entiendo, en esta etapa en la segunda etapa, como cabeza de serie. Entonces se espera un buen partido con Diamante, que al menos acá yo lo vi, fue muy superior en toda la llave de Arrungas. Entonces claro. Es un equipo que tiene buen pie, que tiene buenos jugadores. Claro, que puede dar un buen espectáculo. Eso sería con respecto a la Copa de Campeones en hombres. Y también se comenzó a disputar este fin de semana recién pasado lo que es la Copa de Campeonas, la versión femenina de la Copa de Campeones. Y aquí sí tenemos representantes en nuestra comuna que son... Ya lo está mandando. Vamos a una pausa y volvemos con toda la... Mira, el tren lo mandó a comerciales. El tren lo está avisando ahí. Vamos a una pausa y volvemos con toda la información de la Copa de Campeonas Quinta Región. Bueno, el tren se picó. Expresión Deportiva, donde se vive todo el deporte, por tu señal. FM. Estamos de vuelta con nuestro programa de Expresión Deportiva. Como mencionábamos antes de irnos a la pausa, vamos a empezar a comentar lo que es la primera fase ida de la Copa de Campeonas, la versión femenina del máximo campeonato regional, y que
en esta sí tenemos representantes, tenemos 2 representantes de la asociación rural que son Unión Estancilla y Unión Esperanza, y por parte de la asociación local contamos con Victoria Morandé, que una escuadra que es de las pioneras en el fútbol femenino, al menos acá en la comuna, y que comenzó la participación para los clubes yayainos el sábado recién pasado, el sábado 21, con Unión Estancilla visitando a eso de las 18 horas en el Estadio Municipal de Olmué a El Aromo. Tuve la oportunidad de ver el partido por el streaming, y me sorprendió gratamente Unión Estancilla. Unión Estancilla, que es el campeón, el actual, de hecho es el bicampeón rural. El año antepasado y el año pasado se consagró campeón en la serie femenina, así que eso habla de que se está haciendo un buen trabajo en la institución de Unión Estancilla, al menos en la rama femenina, y de verdad muy buen juego de las niñas. Habían unas hermanas, no recuerdo en este momento el apellido, que se pueden ser las Pérez a lo mejor, que están jugando ahí, juegan la hermana Hidalgo. Y la hermana, me parece que eran como 4 o 5 hermanos, sí, de hecho eran varias, eran prácticamente varios familiares, que son una las Pérez, y las otras que juegan son la Hidalgo. Hay varias, porque el equipo de Tancilla hay varios jugadores que son de Las Vegas, que hablan la verdad, que son nacidas y criadas en Las Vegas, y usted sabe que los problemas que pasan a veces en los clubes, sí, y como son de tan cerca o por familiares y cuestiones, se están jugando por la Estancilla, pero son muy buenas jugadoras, así que juegan muy bien, entonces llevan harto tiempo jugando, así que ya se manejan en el asiento del deporte. Sí. Así que por ese lado también. Sí, de hecho, a diferencia de quizás otras participaciones en Copa de Campeonatos que veíamos que a veces el nivel de nuestra comuna no estaba tan equiparado con lo que se ve en la quinta región, y lo sufrían con resultados abultados. Para mí el dominador prácticamente todo el partido fue una Estancilla. Empezó ganando, de hecho, le empataron lamentablemente muy rápido, y después de eso, sobre todo en el segundo tiempo, se creó, yo creo, las mejores oportunidades del partido. De hecho, hubieron varios mano a mano que quedó la delantera prácticamente sola contra la arquera del Aromo. No pudo concretar quizá en lo bien que se jugaba en la cancha en el marcador, y en ese sentido quizás ese sea el detalle a mejorar, porque al menos en lo que yo vi en juego fue muy superior a la Estancilla. El empate 1-1 no es un mal resultado considerando que se jugó de visita, pero quizás se hubiera podido traer un mejor resultado. Pero yo creo que es parte de lo que decíamos en programas pasados, de ir sumando experiencia en este tipo de copas. Son partidos que son distintos a los que normalmente se juegan en los campeonatos locales, entonces al menos, y aparte del primer partido del campeonato, entonces yo creo que ahí uno va sacándose todas las ansiedades que tiene desde antes y se va dando cuenta quizás de lo que puede llegar a ser capaz. Claro. Y en ese sentido, Unión Estancilla dejó al menos buena impresión. Claro, muy buena impresión. Y ojalá pueda cerrar la llave local este sábado a las 18 horas. Juegan en la cancha Estancilla, y lograr avanzar, porque no estoy seguro del dato, pero según yo, al menos en todas las participaciones yayainas que hemos tenido en esta copa, nunca hemos logrado avanzar una etapa. Claro, entonces de hecho el año pasado el que estuvo más cerca fue Unión Esperanza, que había empatado de visita y después lamentablemente perdió local. Y salvo eso, la mayoría de las veces habían sido resultados muy abultados, y que en ese sentido es grato ver que se va avanzando, que deportivamente se está logrando competir, y ojalá por las niñas de Estancilla se logre plasmar con una clasificación a una segunda etapa que sería histórica en cuanto al fútbol femenino en nuestra comuna. Sí, pues lo mismo Morandé también sería igual. Claro. Sí, de hecho eso fue con Unión Estancilla. Luego el domingo a la 1
Juventud Bianchi de la Humán Pérez Freire, que es en Valparaíso, recibió a Unión Esperanza de acá de la Asociación Rural Yayay. Lamentablemente, para las pretensiones de la jugadora yayaína, acá se dio un poco la tónica que de otros años, que el resultado fue muy abultado, una diferencia muy expresiva de un 10-0, que deja casi imposible remontar. Claro, o sea, es complicado porque ya un gol de los visitantes ya Claro. son 11 goles que cuesta recibir Claro. a penales. Entonces, yo Es a priori, complicado. claro, no había visto jugar en el último tiempo a Unión Esperanza, pero basado en las participaciones anteriores, pensé que iba a estar un poco más holgado el Yo- partido, pero Yo siempre la he acompañado en los partidos, siempre seguía cuando había más afuera y todo. Y este día, honestamente, me traspapelé. No caché bien a la hora que jugaban, y la otra que también como... Y he ido a ver el triunfo a Santiago. Llegué muy cansado también el día sábado. Así que desperté tarde, y después cuando vine a ver... se agranda porque ganaron. Sí, claro. Se hubieran perdido, ¿no? Claro. No, que usted sabe lo que pasa en los partidos que de alta convocatoria, uno se... No, así que el partido era tarde. Digo yo, a lo mejor No. llegó tarde porque No, tenía Era su tarde. intención detrás. claro, sin comentarios. Y resulta Se picó. resulta que eso pasa y El tren, por favor. estar en el estadio. Yo primera vez que entramos a esas partes, siempre entramos a las partes donde uno ve el partido sentado, y entramos a esas partes donde va la barra. Y usted que ha ido a los estadios sabe cómo es eso. Entonces, Sí. no dejan ver el Usted era el partido. que estaba colgado ahí Que- gritando al Mono claro, Sánchez. yo no, entonces no. Por eso me parecía conocido. Conocido, claro. La barra Claro. es otra cosa. Ese y- Barra Brava lo conozco. Claro. dije. Claro, así que eso. Así que Se no le puedo para todo acompañar a Chile. las niñas, pero yo pienso que yo vi la foto por ahí, y parece que faltaron varias de las que iban otras veces. Claro, Así que en ese sentido yo creo que el también horario el parece que horario no no le ayudaba, no le porque Tenían que irse como a las 10:30 de la mañana. claro, quizá un Claro, poco antes, porque claro. el partido era a la 1 en Claro. Valparaíso, entonces Claro. normalmente se llega a 1 hora, Claro. un poco más antes del partido, y puede ser un factor. Claro, Ojalá al menos acá en Saquen la un buen vuelta- resultado, claro. Claro, yo creo que Más ya decoroso. ganando por lo que sea, independiente se avance o no, Eh. ayuda mucho a la moral en ese sentido, a seguir creyendo en el equipo y en el tema del fútbol femenino, que de hecho Unión Esperanza también es casi a la par con Victoria Morandé, son de los clubes fundadores del fútbol femenino en Yaya, y fueron los que primero crearon su rama femenina y fueron dando este espacio que después les costó mucho crear, porque acuérdese que tuvieron que hacer ciertas protestas en su momento. las Aquí niñas. estuvimos las chiquillas Claro. de Morandé, me parece, ¿no? Claro, a la Anita sí, y a sí. la chica Valdivia. Ellas de Las Vegas. Estuvieron acá. De hecho, eran una de cada equipo, una de Las Vegas Claro. y una de Unión Esperanza. O Yo acá yo me acuerdo de ese programa. Sí, de hecho, todo lo que ellos Donde, es lucharon- más, ellas pedían una liga femenina claro, paralela. Entonces, sí. Y al menos ahora se han ido creando el espacio, ya hay campeonatos oficiales en ambas asociaciones, se está participando de buena forma, o sea, en general, porque yo creo que esto es un proceso a largo plazo, no podemos pedirles que en 1 o 2 años estén jugando una final regional si acá en Yayay al menos está en pañales todavía, está recién comenzando lo que es el fútbol femenino. De hecho, todavía hay algunos clubes que no logran crear su rama femenina, entonces en ese sentido yo creo que al menos para la moral ojalá puedan lograr un buen resultado en la vuelta, que entiendo se juega el domingo a la 1 me parece. Y en el otro partido que se disputó ese día domingo fue Victoria Morandé con Las Ventanas, también de la asociación Las Ventanas, que se llama también, que fue el domingo a las 18 horas en el Estadio Morandé. Y Morandé, que como mencionábamos era una de las pioneras y que lamentablemente en las otras participaciones no había podido tener buenos resultados. Esta semana, si bien se empató de local, al menos es un resultado que las deja con chances en el partido de vuelta. O sea, se viaja a Las Ventanas con
la esperanza de al menos tener una posibilidad de al menos ir a penales y lograr avanzar, que también sería un hecho histórico y sería también un premio a las niñas de Morandé, como decía Claudio, que han luchado un montón por crear este espacio y que logren ellas avanzar sería muy lindo. Y en Morandé, entiendo, empezó ganando el partido. Tuvo varias chances, de hecho a mí me llegaron unos videos por interno de varias jugadas que quedaron mano a mano con la portera de Las Ventanas. Un poco lo mismo que esta encilla no se logró contra... ¿Cómo eso? ¿Ah? La portera de la ventana. No, de la escuadra, no, el equipo se llama Las Ventanas. ¿Ya? ¿Y la portera de la ventana? ¿Cómo es? No, por eso, la portera de la escuadra de Las Ventanas. Es como ser seco para el agua. Claro. Y claro, que eran mano a mano y no lograron concretar. Un poco lo mismo que le pasó a Estancilla, claro. Y después me comentaban ellas también por interno que habían tenido según ella, una falta en el área que podría haber sido penal y que el árbitro no la sancionó, y poco después de eso llegó el empate de Las Ventanas cuando Morandé dominaba un poco el partido y que al final decretó el definitivo 1-1, que quizás no era el resultado que ellas esperaban, pero que al menos las deja con chance en el partido de vuelta en Las Ventanas. Es un poco trabalengua porque es el Club Deportivo Las Ventanas de la Asociación Las Ventanas del sector Las Ventanas de Puchuncaví. Claro. Así que entiendo, ese partido se juega el día sábado a las 18 horas en La Ventana. En Las Ventanas, claro. En La Ventana, claro. Es que lo que pasa aquí que yo siempre me he pensado yo en el asunto de la participación de las damas en el campeonato, y cómo ha ido evolucionando y todo lo que pasa con los clubes. Lo que sucede con las mujeres, me doy cuenta yo que las mujeres que salieron de la época que empezaron a jugar a la pelota, que son buenas para la pelota, que salieron, que es como una lechuga, esas mujeres que no son tantas, deambulan en diferentes clubes de aquí de la zona. Y los clubes, por lo general, ellos no les sale semilla, como se dice. No sale semilla, la semilla que ella es una que está germinando, que ya de hace tiempo que ella ya son futbolistas y juegan en los clubes, y a donde van juegan y refuerzan, se nota la presencia de estas jugadoras. Claro. Que por ejemplo aquí en la Punta de la Prada, las niñas varas, estas niñas han deambulado por equipos profesionales. Se nota la diferencia cuando ellas juegan, porque claro, juegan harto. Se nota que ellas ya son las mejores. Acá en Las Vegas también pues se notan estas niñas Pérez, que también ellas han deambulado por San Felipe, por equipos, por profesionales, y ellas donde andan también marcan diferencia. Entonces, aquí en Las Palmas parece que hay algunas que también han estado jugando en el antiguo Santiago, en las chicas. Entonces, pero no salen otras. Entonces, por ahí pienso yo que a lo mejor, como se hacía antes, hacer unos campeonatos de baby de mujeres por ahí, para ir viendo mujeres que vayan evolucionando, porque por lo que veo casi no salen nuevas, no salen mujeres, niñas que sean buenas para la pelota. Sí, y a veces hay, pero no cumplen la edad. Lamentablemente claro, este campeonato es claro, para mayores de 18 años. Claro. De hecho, acá en la asociación local debiesen haber ido dos instituciones, que era el campeón Estrella de Prat y Morandera el vicecampeón. Ya. Lamentablemente Estrella de Prat a última hora tuvo un éxodo de jugadoras que se fueron porque lo que pasa, la grúa es como hablamos que pasa en el fútbol masculino, también pasa en el femenino. Y no se pedían 22 jugadores de 18 años hacia arriba, y no había cómo. Habían jugadoras que han jugado el campeonato local, pero acá se puede jugar con menos de 18 años, pero la regional no lo permite. Entonces quizás también los otros clubes les pasa un poco lo mismo, de que quizás va saliendo gente nueva, pero todavía no cumple la edad, claro, lo que pide el reglamento. Tenemos la programación de lo que sería la primera fase de vuelta de esta Copa de Campeones Quinta Región.
El sábado a las 5 en el complejo Manfred Freire, Guillermo Rivera recibe a Carlos Dibor. En la Higuera de la Ligua, la Higuera recibe a Las Colinas. En el Estadio La Sombra de Hijuelas, San Juan recibe a Los Placeres. El mismo sábado a las 18 en el Bajío en Quillota, Juventud del Bajío versus Juventud Blanquillo. En Cancha Estancilla, Unión Estancilla versus El Aromo. En Estadio Ritoque, Ritoque versus Los Copihue. En el Estadio Villa Dulce, Monterrey versus Villa Independencia. En el Estadio Tierras Blancas, Unión Tierras Blancas versus Valencia. En el Estadio Arturo Prat versus Molino de Casablanca. En la cancha ANFA, Manuel Rodríguez versus Juventud Rodelillo. En la cancha de Alianza de Guzmanes, Unión Cordillera versus Chilenitos. En el Estadio Libertadores de la Pirca, Municipal Panquehue versus Unión Mirasol. En el Estadio Libertad de Guzmanes, Libertad versus Asentamiento. En el Estadio Las Ventanas con Victoria Morandé. Parece trabalengua. El sábado a las 20 en el Estadio Agua Santa, Villamonte versus Las Cadenas. En el Estadio Municipal del Quisco versus Lautaro. En el Municipal del Mue, Juventud Narváez versus el Peumo. En el Estadio Carlos García, Progreso versus Orcón. En el Estadio Cristo Rey de San Antonio, Unión Católica versus Unión Miramar. Estadio Las Golondrinas, Unión Fonsea versus Unión Pedegua. En el Estadio Municipal de Cartagena, Sportivo Cartagena versus Central. En el Estadio Atlético de Concón, Unión Aconcagua versus Viña Errázuriz. En el Estadio Higgins, Placilla versus Belusac. En el Estadio El Bosque, Santiago Cabrera versus Mario Nostroza. En el Estadio Mirasol, El Yeco versus Colón. En el Estadio Anfa Las Torres, Aysén Unido versus Piedra Azul. En el Estadio Gómez Carreño, Reñaca versus Viva Chile. En la cancha de Peñarol, en Catemu, Peñarol Reynoso versus Acevedo. En el Estadio Los Chacalles versus General Velázquez. En el Estadio Bertone, Juventud Bertone versus Halcones Rojos. En el Estadio Centenario, Peña Blanca versus Magallanes. En el Estadio El Retiro, Balompié versus Manuel Rodríguez. Y en el Estadio Santa Rosa versus Unión Royal. Eso es lo del día sábado. Y la fecha continúa el día domingo a contar de las 12. En el Estadio El Bosque, Saint Enés versus River Chile. En el Estadio El Bajío, Rayón Said versus Sara Brown. En el Municipal de Nogales versus Atlético Granadilla. En el Lucio Fariña, Nacional versus San Juan. Este domingo también, pero a las 13 en la cancha Unión Esperanza versus Juventud Bianchi. En el Estadio Torino, Juan Aspe versus Alianza Central. En el Estadio Estudiantes versus Montegrande. En el Estadio Carlos García, Estrella versus Unión Católica. El domingo a las 15 en el Complejo Gómez Carreño, Bandera versus Hernán Trizano. El domingo a las 16 continúa la fecha en el Estadio Rosa Esquela versus San José de San Martín. En el Estadio Agua Santa, Las Palmas versus Olímpico. En Las Palmas de Viña del Mar, por si acaso no hay Las Palmas de acá de Yeye. Y el domingo a las 17 en el Complejo Gómez Carreños, Atlantic River versus Unión Santo Toribio. Y se cierra la fecha, la primera fase, el domingo a las 18 horas en el Estadio Trinidad versus Barrabases. Ahí están los partidos de las mujeres. Es que es la primera fase. Claro, hay hartos deportes. Lo que escuché y lo que miré ahí, lo estaba mirando y escuchando atentamente con Lester, que parece que, y no sé, eso me extraña un poco, no veo a los Pinos. Y los Pinos de allá de Romeral en campeonatos, pero lo que pasa es que con los Pinos parece que yo a veces me doy cuenta que parece que van muchas jugadoras de aquí a jugar allá. Claro, a reforzar. Parece que fuera como libre a lo mejor el campeonato, porque como yo he visto las niñas ahí que siempre parece que ahí juegan las niñas Hidalgo también, entonces a lo mejor el campeonato libre, porque como les va bien y después no figuran en el campeonato de campeones. Claro, que es... A veces suele pasar eso en las asociaciones locales, a veces para que los ayudar un poco a los clubes que vayan completando el anónimo, o menos presenten jugadoras. Lo dejan libre. Claro, lo dejan libre. Lo mismo pasa a veces con los infantiles. Entonces, después cuando se va al regional, ahí es donde... Ahí es donde está el problema. Ahí está el problema, claro, porque el regional no permite ese... Claro.
Sí, pues esos campeonatos a veces tienen arma de doble filo, como se dice. Son buenos, son atractivos porque llegan jugadores buenos, pero lo que pasa es que no están inscritos y no firman. Después hay una selección, no pasa cualquier cosa y ahí se da jugo, como se dice. Claro, porque si no tienen los jugadores. Sí. Sí, pues ahí al final pasa la cuenta. Al final el jugar todo el año con jugadores libres. A nivel local se disputan algunos partidos pendientes, tanto en la asociación local como en la rural. En la cancha, por la asociación local, en la cancha del Rungue, el local Rungue recibió a Estrella de Prat. En tercera serie fue triunfo de Rungue 2-1. En segunda serie fue triunfo de Estrella de Prat 2-0. En seniors fue triunfo de Estrella de Prat 6-0. Y el resultado de primera serie quedó pendiente porque había falta de garantía de parte de Rungue, según lo que me informaron. No se alcanzó a terminar el partido. Se quedaba a la espera de la reunión de la semana para ver qué resolución se tomaba. Y eso con los atrasados de la local. Se van a jugar 2 más que están pendientes esta semana. Que sería Alcides Vargas con Runque, que se juega en la cancha Chorrillos, y Victoria de Morandé con Díaz Lara, que se juega en el estadio Morandé. Tengo también lo que serían las tablas de posiciones, porque recordemos que este campeonato es por grupo. En el grupo 1 está Estrella de Prat con 47 puntos, seguido de Miraflores con 45. Tercero aparece Rungue con 32. Y en el cuarto lugar, Alcides Vargas con 6 puntos. Esos serían el grupo 1. Esto se toma solamente tabla general en este campeonato. Al finalizar la fase de grupos, los 2 primeros avanzan a la zona A, a la semifinal de la zona A. Y los 2, o sea, el tercero y cuarto avanzan a la semifinal de la zona B. Un poco como se jugaba el campeonato con Cagua anteriormente, que la idea es que ningún club quede parado, al menos la instancia de semifinal. Y por el grupo 2, primer lugar está Comercio con 40 puntos, segundo lugar para Victoria de Morandé con 34, tercer lugar para Díaz Lara con 34, y en cuarto lugar aparece Santa Teresa con 22 puntos. Al final el partido de Victoria de Morandé con Díaz Lara es trascendental, porque al final el que sume más puntos queda en la zona A. O sea, claro, se define el domingo los que avanzan a semifinales de la zona A. Y por parte de la asociación rural también se jugaron 2 partidos pendientes en la cancha Las Palmas. El local Las Palmas recibió a Parrales. En tercera serie fue triunfo de Las Palmas. En segunda serie fue triunfo de Parrales. En senior fue triunfo de Parrales. Y en primera serie también un triunfo de Parrales. Si no hubiera sido por la tercera, habría sido prácticamente una cuarterola de visita de Parrales. Eso habla un poco del buen nivel que tiene Parrales, más allá de la eliminación temprana en la Copa de Campeones. Lo mencionábamos en su momento, venía haciendo un buen campeonato el año pasado y ahora también está fuerte, claro, en el campeonato rural. Y el otro partido pendiente se disputó en la cancha El Roble. Hizo de local Bichiculén en la cancha del Roble, porque recordemos que la cancha de Bichiculén está con algunas reparaciones. Bichiculén recibió al Roble con los siguientes resultados. En tercera serie fue empate, en segunda serie fue triunfo de Bichiculén, en senior fue triunfo del Roble y en primera serie fue triunfo del Roble. Entiendo que la asociación rural juega este fin de semana lo que sería la fecha 11, que sería la última fecha de este campeonato, que se jugaría de la siguiente manera: Parrales versus Unión Molino, el Roble versus el Porvenir, Unión Esperanza versus Las Palmas y Las Peñas con Bichiculén. Ahí se estaría cerrando lo que es este campeonato de verano de la asociación rural. Y yo creo que ya para la próxima semana tendríamos quizás definición ya de los campeones, salvo que se haga alguna especie de liguilla como de postemporada, por decirlo así. Sí, o a lo mejor algunos empate en puntaje también. Claro, también. Ya. Estamos llegando ya al tiempo final de nuestro programa.
¿Algunas palabras al cierre, don Jaime? Solamente Palabras a la palabras, cremachera. dijo, no, de agradecimiento a la gente que tiene la paciencia a veces de escucharlo algo. Y Pero ¿por porque- qué tan derrotista, tío? claro, no, le digo yo a la gente, le doy salud, que tengan un buen fin de semana de deporte y como decía mi colega aquí, don Lester, a las mujeres a las que les toca jugar esta semana, tanto Unión Esperanza, el equipo de Morandé y la Unión Estancilla, les deseamos lo mejor en el campeonato, que ellos están representando a la comuna y los dejen una buena impresión en la cancha. Y ojalá escuchar en el otro programa tener a una o a dos clasificadas para la segunda fase, que eso le da otro plus al fútbol femenino. Eso nomás, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Sí, yo por mi parte me subo a las palabras de don Jaime. Ojalá podamos el próximo programa estar hablando de algunos clasificadas ya en la siguiente etapa de la Copa de Campeones. Y agradecer la sintonía de nuestro programa el día de hoy y dejarlo invitado a la próxima semana con Expresión Deportiva. Nos vamos. Y gracias a don Claudio Vinilla. Sí, nos vamos. ¿Cómo, tío? No escuché. ¿No es don Claudio? Sí. Ya, pues. Gracias, don Claudio Ya, Vinilla. a ustedes, chiquillos. Buenas tardes, buenas noches. Oye, a propósito de esos partidos allá en la costa, po, esto es Garibaldi, La Ventanita.